Un muy bonito día para todos. Espero que estén pasándola muy bien en este domingo aquí en Colombia con al menos en el eje cafetero, disfrutando de un muy bello sol el día de hoy. Qué alegría poder de nuevo compartir algo de esta sabiduría que da vida, de esta sabiduría que sé que cambia nuestra forma de interactuar con el entorno que nos rodea, y con todos estos cambios podemos generar una forma de vida mucho más equilibrada, balanceada. Ese es nuestro propósito. Venimos dando estas charlas con el ánimo de llegar a la mente y al corazón de todos aquellos que vean estos videos, estos conocimientos. Cualquier ayuda que uno reciba, cualquier pauta que ayude a un ser humano a lograr ese vínculo con la fuerza de vida de este planeta, es sin duda un logro muy grande, porque es a través de ese vínculo y esa conexión como el hombre podrá reconocerse a sí mismo. Ciertamente tenemos mucha tarea por delante. Desde esta obra Vivenca queremos hacer nuestra parte. Por eso, muy bienvenidos todos a estos espacios, de donde quiera que estés en este momento, en cualquier parte del mundo. Lo bonito de la sabiduría de vida es que trasciende lenguajes, culturas, formas de pensamiento. Y es que solo hay un sitio en donde toda filosofía, todo conocimiento, toda enseñanza convergen, y es en ese maravilloso templo llamado naturaleza, llamado madre, llamado Gaia. Póngale el nombre que queramos. Todas las filosofías humanas respetan, aman, cuidan, buscan interacción, vínculo con la gran madre de la vida. Así que este espacio que hoy ofrecemos es un espacio que queremos dedicar a una de las fuerzas maravillosas que mueve la vida en el planeta. Y simplemente, sin mucho preámbulo, hablemos de ese astro solar, de esa fuerza maravillosa que sostiene la vida y la sostiene de forma permanente, siempre constante. Gracias al equilibrio de la fuerza solar en nuestro planeta existe la vida, y gracias a esa continua eh, promoción de la fuerza solar en el planeta, existen tantos procesos ligados a ese toque diario del sol al planeta en sus diferentes caras, en todos estos rayos maravillosos de vida que se expelen desde el sol y llegan a tocar los seres vivos de este planeta. Generan procesos increíblemente complejos, pero al mismo tiempo dicientes, importantes, para poder encontrar equilibrio, paz, armonía en el mundo. Y esto es uno de los objetivos de esta charla realmente. Queremos, a través de esta charla y del conocimiento que tenemos y hemos vivenciado con nuestro astro rey, el sol, queremos compartir con ustedes primero algunas prácticas sencillas, más bien ejercicios, formas de comprender la fuerza solar. También formas de tomar esa fuerza solar y poder surtir una transformación a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Nosotros, a través de este astro rey y del contacto con él, el vínculo con él, digamos una terapia con el sol, podremos cambiar muchos elementos de nuestras vidas. Es lo que hoy queremos compartir con ustedes. Así entonces, comencemos por hablar un poco de lo que es nuestra relación con el sol. Definitivamente no somos los únicos en este momento en el mundo y en la historia humana que hemos o que conocemos la importancia del sol. El sol ha sido por mucho el gran padre, ha sido el Dios para muchos, ha sido la fuente de vida, ha sido el lugar de origen de la vida. Tantas formas de percepción del hombre, pero todas ellas revestidas de una gran importancia. Entonces vemos a los egipcios adorando al sol en una presencia mística llamada Ra, y tenemos también a los mayas como adoraban preciosamente los procesos solares, al punto de edificar una gran cantidad de templos para poder encontrar esos momentos solares
vínculo con esos momentos solares tan importantes. Los aztecas, los incas, todos los diferentes, digamos, culturas antiguas, eh, encontramos que tenían un vínculo precioso con el sol. Las ruinas de Stonehenge nos dan también otra idea al otro lado de este continente americano. Y así alrededor del mundo encontramos una adoración preciosa al sol. Nada más en estos días recibíamos una enseñanza muy especial. Aquí en Colombia, en el Parque Natural de los Nevados, existe un valle en el que se adoraba el sol y se adoraba la luna, las dos fuentes inagotables del equilibrio. Entonces, hablar del sol es hablar de una fuerza maravillosamente comprendida desde hace mucho tiempo. Desde el inicio de nuestros conocimientos como sociedad, hemos cimentado nuestra relación con el sol. Obviamente, esto tiene que ver con todos los principios físicos de vida que rige el sol en nuestras propias existencias, pero qué bonito es que nosotros recordemos su importancia, que validemos esta presencia y esta fuerza en nuestras vidas para transformarnos, porque ciertamente todo lo que hay afuera sirve de algo para lo que hay adentro, es una ley innegable. Todo lo que nosotros nos rodea tiene una función para el interior de nosotros, porque hay una correspondencia. De esa correspondencia es lo complejo llegar a despertar a la humanidad. Nos hemos desconectado tanto y de tantas maneras, de formas tan profundas de las fuentes de vida, que hoy en día prácticamente la humanidad común y corriente, hablo de todos nosotros que prácticamente hacemos devoción a la antivida. Hacemos devoción a lo que no tiene ese principio de vida. Si tú vas a un río, el río tiene vida, circula en él la vida. Si tú observas el sol, tiene vida. Pero a veces los seres humanos hacemos muchos esfuerzos, luchas increíbles por más bien tener una conexión con elementos no vivos, un televisor, conseguir el mejor carro, conseguir la mejor casa. Este tipo de sueños psicológicos son sueños que no tienen gran validez, sobre todo al final de nuestras vidas, cuando uno ya identifica la realidad de la vida, es decir, se da cuenta que tuvo la vida consigo durante muchos años, pero no la disfrutó, no conectó con ella, por tanto le regaló su vida a lo que no tenía vida. Qué duro esto, ¿verdad? Pero a través de estos conocimientos podemos cambiar esa historia, al menos en nosotros, al menos en los seres que están a nuestro alrededor. Generemos un vínculo con las fuerzas de la vida. No tenemos que llegar a la adoración, porque la verdad es que la adoración, aunque fue una maravillosa etapa de la humanidad, hoy en día entendemos que la adoración tiene otra forma, una forma que se llama conexión, comunión. ¿Cuándo crees tú que el sol va a necesitar de la adoración de uno de nosotros? Y sin embargo, la fuerza solar en nosotros puede hacer milagros alrededor de nosotros. Esa es una forma de adoración. Se llama comunión. Qué bonito poder llegar a esas etapas de conexión y comunión con las fuerzas de la vida. Vamos a ver si en estos videos podemos contribuir un poco con la sabiduría que hemos ido desempolvando para todos ustedes. Entonces, continuemos ahora con esa relación un poco más en la intimidad, ¿no? Nosotros, desde lo humano, definitivamente necesitamos el sol. En todo momento nosotros, cuando recibimos ese rayito precioso de sol que entra en equilibrio en las mañanas y calienta nuestro cuerpo después de una noche un poco fría, pues hombre, la verdad es que existe una gran cantidad de fenómenos físicos internos que se desatan solo con ese toque. Y aquí en Colombia, me imagino yo que en otras partes del mundo, muchas madres tienen el hábito de sacar a sus hijos a recibir el sol de la mañana, ¿no? Muy tempranito. Después del baño, el solecito. Y ahí en ese sol los niños apenas se estiran. Al igual que todos los seres vivientes, en la mañana buscan el sol. La madre en su intuición
le da ese baño al niño. Y nosotros dejamos de hacerlo. Muchas veces no lo dejamos sino para un día a la semana, el domingo o el sábado que tenemos espacio en nuestras labores. Tenemos que comenzar a ritualizar la vida. Definitivamente ritualizarlo significa comenzar a entrar en los procesos de la vida con más intencionalidad, con más constancia. He ahí la verdadera continuidad o disciplina que uno necesita con la vida. La vida nos lleva a nosotros ciertamente a planos de existencia mucho más sentidos, percibidos, nos permite superar muchos elementos de soledad, depresión, y aquí entonces en este espacio vamos a ver cómo el sol tiene una gran relevancia en esto. Vemos nosotros también que humanamente cuando hablamos de vacaciones, pues uno normalmente no busca la nieve. Cuando hablamos de vacaciones normalmente no buscamos la selva, normalmente, aunque también son parajes maravillosos. Buscamos es el sol y nos vamos para las playas, atestamos las playas hasta no dar más y pareciera que se fueran a reventar nuestras playas llenas de seres humanos. Esto refleja el proceso de cómo el sol es para nosotros una vitamina muy especial. Entonces entremos en el detalle de todo esto. Veamos un poco los beneficios del sol en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros utilizar esa fuerza solar para transformar, fortalecer, enaltecer nuestra presencia humana? ¿Cómo podemos mejorar nuestro pensamiento, suplantar en nuestra emoción la depresión, cambiar la ansiedad emocional por una paz, una tranquilidad, una forma armoniosa de sentir? Pues bueno, vamos a dar inicio entonces a unos de esos maravillosos beneficios que trae este astro rey. Y quiero comenzar por hablar de un atributo muy físico, muy físico, y es algo tan simple, y es que cuando nosotros recibimos esos rayos de sol, tan bellos, tan preciosos, cuando los recibimos en equilibrio, claro está, en la conciencia, en la conexión, en el disfrute, en el gozo de recibirlo, se desarrolla un proceso biológico y químico en nuestro cuerpo. Y ese proceso biológico y químico fue lo que dio origen antes de la Edad Media, cuando Hipócrates habló de una terapia llamada la helioterapia, un proceso químico que fue evidenciado desde hace muchísimo y que nuestros científicos ya han comprobado de mil maneras. Y es que cuando se recibe la fuerza solar, el fenómeno de los rayos solares transforma en nosotros, especialmente en esos órganos del hígado y los riñones, transforma esos rayos solares en vitamina D, la vitamina de la alegría, la vitamina de las ganas de vivir, la vitamina de servir, ser, existir. Y esto nos lleva a nosotros biológicamente, cuando se produce la vitamina D, a producir al mismo tiempo una gran explosión hormonal que es maravillosa. Y una de esas hormonas se conoce con el nombre de la serotonina. Es conocida como la hormona de la alegría. Y es la hormona que la naturaleza utiliza para poder conectar, para poder darle libertad al ser. No hay momentos más maravillosos para el ser que todos somos que cuando hay la armonía, la alegría en nuestro interior. Por eso las personas que mantienen un estado de poca alegría, es decir, depresión, ansiedad, soledad, reyección, son personas que definitivamente pueden tener un problema en la producción de esta hormona. Y muchas personas necesitan una ayuda
psiquiátrica, una medicina, una forma de curar esto. Pues a todas esas personas, miren, puede que no sea la cura inmediata, pero ya el sol por sí solo te va a ayudar a encontrar la forma de producir más serotonina e estados de alegría. Esos estados de alegría obviamente son supremamente importantes en la vida de un ser humano. ¿Qué sería de nosotros si no tenemos la alegría de la vida? Miren ustedes cuántos problemas resolvería un ser humano si su estado interior fuera de alegría, de gozo. Entonces hay que producir vitamina D. Obviamente la podemos tomar, sí, es muy cierto, pero cuando nosotros tomamos vitamina D de forma pastas o en elementos naturales, pues no se está produciendo la fórmula química como realmente se necesita. Es decir, la naturaleza nos puso el sol como un elemento que nutriera, desarrollara y fortaleciera esta vitamina en nosotros. Entonces la necesitamos el contacto con el sol. Es como decir que nosotros vamos a colgar la imagen de un sol en el cuarto y estamos recibiendo la energía solar. No, debemos exponernos, obviamente en equilibrio, en balance, porque obviamente sabemos todos que el calentamiento global ha mermado muchísimas de las protecciones que tenemos a nivel terrestre para con la conexión o la exposición que debemos tener con el sol. Nuestra conexión con la alegría en la vida y el sol llevan a un equilibrio físico. Y créanlo o no, siéntanlo, vívanlo, no lo crean mejor, experimentenlo. Cuando nosotros adquirimos un equilibrio físico, es decir, un estado de armonía interno, cuando logramos estar en ese estado, eso genera un bienestar espiritual increíble. Nos permite congraciarnos con la vida, estar plenos con la vida, darnos el gusto de existir, darnos el gusto de saber que somos parte de algo, parte de un ritmo universal, que aunque en esos momentos de alegría no importa el razonamiento, no importa qué es lo que venimos a hacer, no importa qué es lo que vamos a hacer, lo que importa es el estado de alegría. Entonces, la alegría natural es uno de los beneficios preciosos que nos puede dar el astro solar. Ahorita vamos a hablar de cómo podemos recibir esa fuerza. Maneras de hacerlo sencillas, prácticas, pero la primera de ellas obviamente ya la dimos, la exposición. Necesitamos exponernos a la fuerza solar. Veamos otro maravilloso regalo de la exposición, el contacto, el vínculo con nuestro astro solar, de forma consciente, de forma vívida. Y es que logramos despertar una forma de inmunidad natural. Qué interesante, ¿no les parece? La naturaleza, gracias a la fuerza solar, genera dentro de toda la composición química unas hormonas que defienden el organismo de toda bacteria, de todo virus. Genera un estado de inmunidad porque cuando tú tienes la alegría, el cuerpo está en su máxima posición de defensa. Es esa posición de defensa que nos permite estar por encima de toda enfermedad. Muchas personas psicológicamente, emocionalmente mantienen su inmunidad natural tan baja que cuando una persona se acerca, tiene una gripe, imagínense ahora con este flagelo o esta pandemia que hemos cruzado todos, cuántas veces esa debilidad interna, la ausencia de inmunidad natural, ha hecho que las personas prácticamente vean a alguien estornudar y ya se sienten en peligro, se sienten en riesgo, han perdido su inmunidad natural. ¿Cuántas personas en estos tiempos de pandemia se han encerrado y han dejado de asomar su cara, su rostro, su cuerpo a la exposición solar? Y lo que han hecho con ello es aislarse de la fuente que les dará la inmunidad natural.
es decir, les elevará sus defensas, les permitirá tener un organismo en defensa que estará por encima de muchos microorganismos inferiores que se aprovechan de la falta de inmunidad natural. Entonces miren ustedes el beneficio tan grande y cómo la naturaleza nos equipa para vivir. Oído a esto, es que la naturaleza nos da todo para vivir. Y por eso el sol, en su maravillosa expresión, también a través de los alimentos, nos permite el estado de inmunidad. Entonces, aquí ya estamos hablando de un desdoblamiento solar que se da a través de los alimentos que consumimos. O sea que nosotros podemos recibir exponiéndonos al sol, pero también recibimos la fuerza solar cuando consumimos los alimentos, en especial aquellos que tienen necesidad de altas concentraciones solares para poder vivir. Y esas son, sin lugar a duda, las frutas. Todas las frutas necesitan una alta exposición solar. Y por eso la vitamina D que viene de las frutas es altísimo. Entonces miren ustedes otra estrategia importante para nosotros generar contacto con la fuerza solar. Nacemos equipados para vivir. Todos nosotros en nuestra exposición al sol recibimos unos impulsos increíblemente grandes a nivel atómico, subatómico, particular, en donde todos desarrollamos ganas de vivir, ganas de experimentar, ganas de hacer. Y por eso se convierte en la mejor medicina. Y es gratis. Hoy en día ya hablamos de medicinas naturales en donde no se consume ningún elemento diferente a una alimentación balanceada, a desarrollar una forma de alimentación consciente, a desarrollar una estrategia organizada, consciente, qué estamos comiendo, qué nos da, cómo podemos tomar ese alimento de mejor manera. Este sería un tema muy interesante para una próxima conferencia. Y finalmente, la inmunidad natural se da porque estamos en conexión, porque todo lo que se conecta trata de sobrevivir. Miren ustedes algo bien interesante. Todos los que trabajamos en huerta, tenemos una huerta, hemos visto esto. Uno coge una semilla, la siembra y la semilla da un fruto. Ese fruto, si se cuidó bien la semilla, tiende a ser muy parecida a la semilla, es decir, da una producción maravillosa. Pero cuando trabajamos con agricultura orgánica, normalmente la semilla pierde un poquito de calidad. Es decir, el grano no es tan grande, bueno, etc. Pero si uno coge esa semilla y la vuelve a sembrar, pasadas unas 3-4 siembras, la semilla vuelve a ser igual de potente. ¿Eso qué nos está diciendo? Que la vida busca la manera de mejorar su estado. Si nosotros nos conectamos a la vida, a las fuentes de vida, de las que hablamos mucho en estas conferencias, hoy del sol, entonces nos pasará lo mismo. Nuestras enfermedades comenzarán a regresar, a desaparecer, y así podremos entonces generar un estado de inmunidad natural maravilloso, sin tener que convertirnos en esclavos de medicinas, de terapias, etcétera, etcétera. Muy bien, miren ustedes todo lo que vamos aprendiendo. Continuemos. El sol mágicamente, qué palabra un poco descontextualizada de la humanidad hoy en día, pero para mí, cuando yo observo la naturaleza, observo magia. El sol hace el milagro de resetear, internamente la vida. ¿Qué sería si el sol estuviera las 24 horas del día? La vida no existiría. ¿Qué pasaría si no existiera el sol? La vida no existiría. Es necesario un reseteo natural de la vida. Es decir,
Eso es lo que todos conocemos como el estado de sueño, es decir, el sol se retira y deja entrar la oscuridad del universo, deja entrar la fuerza lunar, deja entrar todas esas fuerzas universales diferentes a la solar, al menos una parte del día. En ese equilibrio precioso, maravilloso, se resetea porque todas las diferentes formas de vida que utilizamos o que vivimos en el tiempo del sol, es decir, cuando hay sol, nosotros tenemos nuestras actividades durante el día, el sol. El sol se retira y nos permite un espacio para el reseteo interno. Ese es otro regalo, otro beneficio maravilloso. Y eso implica que hay dos momentos de gran importancia para todo ser humano que se conecta con los principios de la vida, en especial con el sol. Y es en el momento en que el sol se va y en el momento en que el sol regresa. Entonces, allí es donde nosotros regulamos lo que llamamos el tiempo biológico. El tiempo biológico es, digamos, nuestro tiempo con relación al tiempo natural. Definitivamente el ser humano de hoy en día, el reloj biológico del hombre es muy discontinuo. Realmente no está bien conectado con la naturaleza. Entonces vemos que muchas personas no duermen bien, no descansan bien. Hay muchas personas que pierden el sueño o que comienzan a perder el sueño a determinada edad. Esto habla de la desconexión natural. El sol, a través de la exposición, alimentación, que ya hemos explicado, permite que las personas regulen o emparejen su tiempo biológico con el natural. Miren ustedes, entonces si una persona se acostumbra a trasnochar, está perdiendo un alimento importantísimo que hará que ese tiempo biológico interno se desequilibre. ¿Qué ocurre cuando una persona se desequilibra del tiempo natural? Pues obviamente se profundiza la desconexión con la vida. La persona prácticamente vive isolada de los principios maravillosos de la vida. Entonces va perdiendo la coloración de la piel, va perdiendo ese ánimo interno, va perdiendo ese gusto que se tiene por elementos de la vida. Entonces, aprovechemos eso que nosotros llamamos el atardecer todos los días y aprovechemos eso que llamamos el amanecer todos los días. Dos grandes momentos para nuestra conexión con la fuerza solar. Cuando nosotros despedimos el sol en las horas de la tarde, o aquellos que están en los diferentes hemisferios del planeta, cuando despiden el sol, sea en el tiempo de verano, tiempo de invierno, bueno, sabemos que son temporadas más largas o cortas en los extremos del planeta. Pero utilizar ese vínculo con el sol como una estrategia interna, orgánica, para dos cosas importantes: soltar y tomar. Al fin y al cabo, eso es un reseteo. Cuando tú apagas el computador suelta todas las aplicaciones que estén prendidas, las libera todas y vuelve a su estado de origen, es decir, estado natural. Y cuando vuelves a encenderlo, el computador mismo activa todas las aplicaciones, las pone todas en sintonía y vuelves otra vez a trabajar con tu equipo. Asimismo es cuando tú entregas el día, cuando tú aprendes a las 6:30 o a la hora que ocurra eso en el lugar donde vives, en el momento en el que vivas. Entonces simplemente recibes esa fuerza solar, te das cuenta que se está yendo, entonces reseteas internamente. Yo practico mucho esto de manera muy mental, muy psicológica y emocional. A esa hora del día yo libero todos mis pensamientos. Es decir, dejo que todo eso, todo lo que pienso, todo lo que siento, simplemente deje de estar ahí. Y se lo entrego a donde quiera que tenga que ir. Y coloco mi mente y coloco mi sentir
en una función totalmente de paz y armonía cuando entrego el sol, es decir, cuando me despido. Despido todos mis problemas, despido toda la ansiedad que tengo para el otro día, despido todo eso y de esa manera entro en la tranquilidad. Inmediatamente cuando eso ocurre, con solo hacer ese ejercicio, mi mente, mi emoción vuelven a estar en un estado natural y estoy listo prácticamente para descansar. Entro en un estado de descanso que dura 2 horitas, 3 horas. Es decir, me voy preparando para descansar el cuerpo. Pero en las mañanas, cuando el sol sale, también hago ese reseteo, es decir, enciendo. Y entonces yo acepto un nuevo día. Lo recibo y decreto un nuevo día para mí. Entonces ya vamos a hablar un poquito de eso de decretar. Cómo podemos nosotros a través de nuestra palabra, que tiene un gran significado, cómo podemos a través de la conciencia, de nuestra proyección mental, emocional, generar un bienestar en el momento preciso del reseteo de cada día, la mañana, o el momento en que salga el sol en donde quiera que tú vivas. Miren ustedes, todo esto ha llevado a que alrededor del tiempo nosotros desarrollemos sistemas y entonces el yoga hindú nos enseña al saludo del sol, posturas maravillosas para saludar el sol, grandes enseñanzas que todos nosotros podemos practicar para hacer la conexión. Pasemos a este otro elemento bien interesante, la sexualidad solar. Quise darle este nombre porque el mejor amor se hace bajo el sol. Es decir, cuando nosotros tenemos equilibrio solar en nuestro cuerpo, hay fenómenos a nivel sexual increíblemente preciosos y se pueden explicar en parte a través de la biología humana. Sabemos que la vitamina D, de forma interesante, también genera una producción de testosterona y de estrógenos en la mujer, hormonas femeninas, hormonas masculinas sexuales. Cuando esto ocurre, obviamente la actividad sexual sufre una maravillosa transformación. La vitalidad sexual positiva aumenta gracias a la fuerza solar. Y ustedes allá de pronto se están preguntando, bueno, ¿es que existe sexualidad positiva y negativa? Claro que sí. Muchas parejas en el mundo han investigado la sexualidad positiva. Hablamos de yoga sexual, hablamos de alquimia sexual, denle los nombres que quieran. Esa sexualidad superior, cuando tiene o cuando sus practicantes, la pareja, la recibe fuerza solar, esas prácticas sexuales, esas uniones sexuales tienen un significado más allá solamente de la interacción corporal, biológica y física. Esa intencionalidad sexual, cuando es solo biológica, realmente es carente de alma, carente de espíritu. Y sí, puede que en este momento muchas personas dicen o digan, es el gozo de la vida, es un placer. Sí, pero tal vez es porque no conocen el valor de una relación sexual con una persona desde el cuerpo, el alma y el espíritu. Una cosa es sentir ese goce en el cuerpo y miren todo lo que produce. ¿Se imaginan poder sentir ese goce fundiendo el alma con el alma? ¿Fundiendo el espíritu con el espíritu? ¿El estado del ser con el ser? Hablar de una sexualidad así es una sexualidad que realmente vale la pena invertirle tiempo, prepararnos para ella, mejorarla. Y esa interacción sexual es mucho, mucho más una producto de la acción solar en nosotros. Y por esa razón las parejas que trabajan la alquimia sexual o trabajan esto que llamamos la sexualidad positiva, que tiene muchas gamas, eso es como el vegetarianismo. Hay personas que van comenzando y van haciendo prácticas menores, luego avanzan y entonces el vegetariano puede llegar a ser vegano. Eso es un proceso que cada uno de nosotros debe afrontar hasta donde lo quiere afrontar.
hasta donde se decide como pareja. Pero a medida que se avanza, la interacción sexual comienza a ganar unos principios maravillosos. Y entonces se imaginan ustedes una intencionalidad sexual que puede traer bienestar, alegría, gozo en la relación, y fuera de eso puede expandir el gozo de esa relación a la familia, a los seres que están cerca. Y ustedes se preguntarán cómo es posible. Claro que sí, porque cuando tú generas sexualidad positiva, tu vibración personal, tu estado de ser, te lo aseguro, cambia por un estado de ser maravilloso. Muchas veces las relaciones de pareja se convierten en un yugo. La relación de sexual positiva rompe los yugos y genera algo totalmente diferente, genera la comunión de la que hablamos desde el principio. Una comunión del uno con el otro. Es maravilloso. Miren ustedes, como pareja salgan a recibir la fuerza solar. Como pareja, los que están casados, hagan la práctica del saludo al sol todos los días. Despidan su día y entréguense al descanso, reseteando con la fuerza solar, entregando el día de esa manera. Y miren, todavía nos queda algo más por aprender, algo más por recibir. Y este tal vez para mí es el regalo más grande que nos da el sol. Es que evoca nuestro superpoder. Bueno, ustedes dirán, bueno, esto tan exagerado. Pero la verdad no. ¿Cuántas personas quieren ser y no pueden ser? ¿Cuántas personas quisieran tener tranquilidad, tener la capacidad de tener paz y no pueden ni tener la tranquilidad ni tener la paz? Todo esto implica un proceso increíblemente holístico. Tu cuerpo, tu salud, tu forma mental, tu forma emocional, todo. Pero mira, cada vez que tú, y en tanto tú comiences a desarrollar el hábito, ritualices en tu vida ese contacto con el sol, vas a poder encender la llama de tu ser. Nuestro superpoder es ser nosotros mismos. Es decir, poder conocernos como seres. Esa chispa interna que hay dentro de todos nosotros, que ya está ligada a un cuerpo, está ligada a una emoción, está ligada a una mente, está ligada a un precepto de voluntad, de conciencia. Y todo esto proyecta una unidad. Cuando nosotros logramos esa unidad en el ser, entonces deja de haber tanta discordancia dentro de nosotros. Y eso es un poder de la unidad, el ser nosotros mismos. Permitiría que las personas dejen de ser una cosa con los demás y ser otra cosa consigo mismos. Que las personas comiencen a tener unidad interior, entonces su mente no pelee con su emoción, sino que ellos puedan dirigir su mente y su emoción a donde quieren. ¿Ustedes consideran que en un estado de conciencia y de ser, la humanidad hoy en día no existiría la palabra guerra? Ya habría sido desaparecida de nuestros diccionarios. No existiría la intolerancia, no existirían las violaciones, no existiría nada de esto, porque cuando uno se conoce a sí mismo, encuentra el único lugar en el universo donde hay paz. ¿Por qué creen ustedes que instintivamente todos, cuando nos sentimos en peligro, en vez de abrir nuestro cuerpo, nos encurumimos? Es decir, buscamos en el interior el refugio y cerramos los ojos. Cuando sentimos peligro, cerramos los ojos, porque ahí está nuestra verdadera unidad, el único lugar del universo en donde tú puedes encontrar paz y sacarlo, hacerlo vivir en ti, es adentro. Y por esa razón el sol, en su más grande regalo, nos evoca la presencia de nuestro ser. Y por eso les decía al principio, cada vez que tú sales al sol de forma consciente, algo bonito nace en ti.
¿Quieres hacer cosas buenas? ¿Quieres hacer y servir? ¿Cuánto en este mundo se solucionaría con tan solo alcanzar un nivel de ser que se llama resiliencia? Es un nivel del ser y existen más. La resiliencia es la capacidad de conocer mis límites, mis barreras, conocer mi capacidad interna e interactuar con esa capacidad con los demás. La resiliencia es la capacidad de que mi presencia, mi unidad, es capaz de comprender la unidad, la presencia del otro. Eso es un superpoder. Y miren ustedes, cuando las personas no tienen suficiente producción de esa fuerza solar en su interior, la parte biológica que esto produce, todas estas cantidades de hormonas que se desarrollan y generan estos estados internos en el cuerpo y facilitan ese desarrollo en la mente y en la emoción, pues miren ustedes a dónde llegamos. A unos estados humanos en donde no nos importa acabar con todos los recursos naturales, así no le estemos dejando nada a nuestros hijos, y les decimos que los amamos todos los días. Que no tenemos la capacidad, la resiliencia de encontrar el vínculo con el agua, y entonces todavía nosotros desperdiciamos el elemento. No hemos generado en nuestras posiciones y empleos, estrategias, medios, formas. No podemos decir que no lo hemos intentado, pero no los practicamos. Debemos practicarlo, porque no tenemos la resiliencia, es que no lo hacemos. Entonces, practicar el cuidado de los elementos, el cuidado de las materias primas, los recursos no renovables, es cuidar la vida. Eso es un estado de resiliencia. Dejar de pelear con los demás, dejar de buscar el problema, el error, dejar de buscar el culpable, es entrar en estado de resiliencia, porque solo el que tiene paz adentro puede querer la paz en los demás. Ahí tienen ustedes el superpoder de la unidad, gran regalo de nuestro astro rey. Entonces entremos ya, por último, en la recta final de cómo podemos, miren lo simple. No vamos a hablar de cosas muy complejas, vamos a hablar de cosas sencillas. El primero de ellos se conoce como el saludo al sol. El tiempo no me da para colocar aquí y dramatizar o modelar todas las posiciones del saludo al sol, pero ustedes divinamente abren el internet y encuentran las muchas variedades de saludo al sol. Encuéntrelas, búsquelas y ejercítelas. Hágalo todas las mañanas y se dará cuenta usted cómo revitaliza su vida, cómo cambian todos los principios emocionales, mentales, cómo su ser despierta, cómo su sexualidad se mejora, cómo se va a mejorar en usted su alimentación, va a llevarlo a otros principios maravillosos de inmunidad natural, cómo va a despertar en usted la alegría. Otra técnica maravillosa que nos heredaron o nos mostraron los gnósticos fue la runa Fa, maravillosa enseñanza. También la pueden encontrar en internet. Una posición en donde las palmas de las manos, es decir, esas receptores vibracionales en contacto con la fuerza solar, reciben la energía y la transfieren a todos los diferentes centros de vida, los centros motores. Al igual lo hacen el saludo al sol, en donde en el saludo al sol esa vitamina D se distribuye y toca todas las diferentes glándulas endocrinas, generando mucho más allá de lo que he explicado hoy. Finalmente, observen esta postura. Se conoce como la práctica del Chakmol. Esta práctica es una práctica muy simple, una posición en donde observen el cuerpo. El cuerpo tiene una disposición no vertical, sino inclinada hacia atrás, y las rodillas levantadas. Así se forma una especie de cucharón y se genera una tensión a la altura del plexo solar, que es por donde se recibe la fuerza solar. Tengan en cuenta ese detalle bien importante. El plexo solar está ubicado 4 dedos por encima del ombligo.
Y ese plexo solar es el encargado de dinamizar todas las fuerzas hormonales de las que he hablado el día de hoy. Entonces, usar estas tres posturas permite que ese plexo solar se cargue intensamente y hará que tú en tu vida tengas obviamente una proyección mucho más productiva, mucho más acertada, mucho más efectiva. Tres prácticas sencillas, ya saben dónde pueden investigarlas. La práctica de Choc Mole es dirigirse hacia el sol, complemento allí. Te colocas en la posición, tiras tu espalda hacia atrás y inhalas la fuerza solar, manos hacia arriba, eso sí. Siempre las manos recibiendo, con las manos abiertas, es decir, que los dedos estén separados para que los chakras menores de los dedos puedan recibir toda esa fuerza solar, todos esos átomos lumínicos entren en ti. Y también tenemos que con el sol podemos hacer magia para vigorizar nuestras vidas. Entonces vamos a ver tres sencillos actos, sencillas formas de con el sol poder generar en nuestras vidas una plasmación, una transformación, un desarrollo. Entonces, primero que todo hablemos del agua. El agua es una sustancia elemental. Sabemos que el agua de por sí puede cambiar su estado de forma maravillosa a través del contacto con diferentes elementos de vida. Pero al mismo tiempo se ha comprobado de muchas maneras que es el placebo natural más perfecto que existe. Porque tú coges un vaso de agua, le dices o le das un nombre de una virtud, un valor, le inyectas ese pensamiento, ese sentir, colocas tus manos sintiendo y percibiendo eso sobre el agua y luego lo bebes y recibirás una placebo maravilloso natural, ¿sí? Placebo porque ahí no hay nada denso, no hay nada físico que dé ese valor, pero el agua toma todas esas partículas. El agua se llena de ese elemento. Cuando tú lo recibes internamente, él expande todo eso que tú quieres en tu interior. ¿En qué entra el sol allí? El sol es, por así decirlo, el que hace explotar, el que genera una explosión interna en todas las partículas internas del agua. Entonces, cuando tú tomas agua de sol, es decir, pones el agüita y a recibir, digamos, 2-3 horas de sol, y te tomas esa agüita, esa agua es un agua vigorizante, cargada de fuerza solar. Lo mismo pasa con la luna, uno puede colocar el agua y ella absorbe las fuerzas lunares, pero en este caso estamos hablando de la fuerza lunar, entonces toma fuerza lunar. Una práctica que es muy útil para las mujeres. Las mujeres, sobre todo las mujeres que tienen trabajos bastante hogareños, entonces hacen labores de lavar, de ponerse en contacto con aguas frías, cocinar, etc. Van generando un frío en su vientre. Y ese vientre, cuando llega el momento del periodo, la mujer sufre de cólicos, genera desórdenes menstruales, genera dolores de cabeza, genera una cantidad de sensaciones, dolorosas para la mujer. Entonces las aguas vigorizantes pueden ayudar. Tenemos otra práctica muy interesante y es el cargue y la plasmación de cristales. Todos los cristales, los que trabajan con cristales, otro tema bastante interesante para una futura conferencia. Cuando trabajamos con cristales, los cristales a través de la fuerza solar se pueden cargar y se pueden plasmar en ellos diferentes intenciones. Por eso cuando tú coges un cristal, lo coges en tus manos y decretas en él, y aquí viene ya eso que llamábamos ahora el decretar. Cuando tú decretas para ese cristal, algo como por ejemplo, soy la fuerza de vida, soy la alegría de vivir. Si tú decretas eso y lo pones en un cristal,
haces una manilla con ella, te la pone. Está haciendo el trabajo a nivel vibracional y está haciendo el trabajo a nivel psicológico, a nivel físico, en todos los niveles. Entonces, cuando tú cargas y plasmas, decretas la fuerza que tú quieres a través de tu palabra. La palabra es un instrumento maravilloso y la palabra es tan importante que la sonoridad de las palabras son vibración para otros. Y entonces por más que tú le digas a una persona que la amas con palabras, si no es verdad, la otra persona se da cuenta. Ahí hay vibración, hay energía, hay muchas cosas que se identifican por debajo de lo evidente, por debajo de los sentidos. Entonces decreta con tu palabra, consciente, algo que necesites en esos cristales, también en el agua. Finalmente, la magia práctica del sol en la limpieza y fortalecimiento de nuestros chakras. Cuando hablamos de chakras, hablamos de esos 7 vórtices energéticos de nuestros cuerpos vibracionales. Y cuando nosotros practicamos y de pronto no saben mucho al respecto de los chakras, los invito a ver el video que di de nuestra conferencia de hace un mes, del mes de febrero. Allí pudimos ver cómo se activan los chakras, algunas mantralizaciones, técnicas para poderlos despertar. Entonces, cuando nosotros nos tendemos en el suelo, es una forma de limpieza y fortalecimiento de nuestros chakras. Te tiendes en el suelo, extiendes las manos al máximo, extiendes los pies y simplemente te ubicas en estado de reposo, de alegría, de tranquilidad, de conexión, en un día soleado. Por un rato, obviamente, no te vayas a dormir ahí y quedes achicharrado. Ten cuidado con la exposición a nuestro astro rey. Todo abuso genera un desequilibrio, ¿cierto? Tenemos que manejar eso. Hablando de ello, existen unos espacios de tiempo en los que la acción del sol a nivel orgánico genera diferentes estados. Por ejemplo, en el estado inicial del día, cuando el sol comienza el día, entre las 6, en el caso de los países o de la región de los trópicos, entonces entre las 6 y más o menos las 8 de la mañana, el sol es el niño, es decir, es la etapa en donde nosotros recibimos un impulso agradable para poder empezar el día. Entre las 8, más o menos 11 del día, es la etapa del sol adolescente, es decir, la etapa en donde la fuerza solar nos puede otorgar algo de impulso, de ganas de transformar, hacer, realizar. Entre las 11 y 2 de la tarde más o menos es la etapa adulta del sol. Y es cuando nosotros recibimos la fuerza solar que es para transformar. ¿Oído a eso? Para transformar. Porque el sol es fuego, es rayo, el sol es una fuerza transformadora. De las 1 a 2 de la tarde a 4 de la tarde es la etapa del mayor. Entonces la etapa del mayor solar ya es una etapa para nosotros comenzar a desligar, a dar, a entregar. Por lo tanto es el momento donde nosotros, la fuerza solar, lo que nos está haciendo es poniendo en intimidad con nosotros mismos, a interiorizarnos, a ponernos adentro. Y finalmente, cuando finaliza el día en los trópicos, ese espacio de tiempo donde ya se está yendo el sol, es el estado de reposo, el estado ya de muerte solar. Es decir, cuando ya el sol, al irse, nos está invitando a quedarnos adentro, a quedarnos dentro de nosotros mismos. Son los momentos para nosotros desalojar, soltar. Para aquellos que viven lejos de los trópicos y su tiempo es diferente, se darán cuenta que a pesar de que tengan no las 12 horas, sino 8 o 6 o 4, siempre hay esas etapas. Busca identificarlas, ¿no? Busca identificarlas. ¿Cuándo están? Y así puedes establecer una mejor forma para fortalecer tu conexión con el sol. Finalmente,
las esencias colocadas al sol le potencian enormemente las propiedades que tengan. Aprende a solarizar las esencias. Esto lo decimos porque prácticamente todas las personas que gustamos, sabemos, hemos vivenciado toda práctica de tipo esotérica, vibracional, que nos gusta trabajar con la energía, que nos gusta aprender de ese vínculo energético con la vida, sabemos que existen esencias que nos pueden ayudar para determinadas funciones. Otro tema interesante, cómo poder tomar los aromas, cómo poder llevar a cabo una práctica con estas esencias. Ya serán temas próximos que vamos a ir compartiendo. Así entonces, llegamos ya a la etapa final de nuestra conferencia. Hemos querido compartir con ustedes estas sencillas ejercicios, prácticas para la revitalización de nuestra vida a través del sol. Vean ustedes todo lo que hace solamente una fuente de vida. Ahora cuando tú aprendas a utilizar el agua, la tierra, el fuego, el aire, cuando aprendas a utilizar la alimentación de forma correcta, todo eso lo vamos a ir desdoblando aquí poco a poco. Vamos a abrir un espacio en este momento de unos 5 minutos. En la zona del chat, estamos aquí en este momento abiertos, estoy viendo el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta, vamos a atender esas preguntas. Si alguien quisiera preguntar al respecto de algo de esta conferencia, es bienvenido a hacerlo. Veo por allí muchos saludos. Maravilloso. A todos los que nos asistieron hoy, qué maravilla. A todos los que van a ver este video en el futuro, maravilloso. Nos alegra mucho poder contribuir en algo. No veo por allí ninguna pregunta. Bien, maravilloso. O sea que el tema ha quedado y este conocimiento ha quedado bien. Perfecto. Así entonces, no queda más que agradecerles a todos por la participación, por estar aquí, por ser parte de este movimiento, un movimiento que busca empatizar con la vida, generar conexión, generar vida. Gracias desde la obra Vivenca a todos y desearles un resto de día maravilloso. Esperamos el próximo mes tenerlos por aquí también de nuevo en este espacio. A todos una feliz existencia. Hasta pronto.